A través de la voz de Visión en Cristo Internacional, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean todos ustedes en esta hermosa tarde bienvenidos ya a la congregación, obviamente, porque estamos a través de Visión en Cristo Internacional, la emisora llegando a sus casas, a sus hogares y a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para la gloria y la honra del Todopoderoso, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y del cielo, papito Dios, te damos gracias, 1000 millones de veces gracias por todos aquellos que están a esta hora conectados a la voz de Visión en Cristo Internacional, que han podido sentir tu presencia y han podido también gozarnos juntos a la alabanza de Visión en Cristo Internacional, que tú nos regalas, papito Dios del cielo, y nos has dejado para honrarte y glorificarte como tú te lo mereces. Y así queremos también que todos hayan sentido la presencia de Dios, porque estamos en ese dilema, estamos buscando nuevamente, tocando las puertas de sus casas, de sus hogares, para que usted también se congregue con Visión en Cristo Internacional, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, sean así, que ustedes en sus casas, en sus hogares también, congregándose en casa con Visión en Cristo Internacional, queremos que sea el hashtag que ustedes lo comparten, que ustedes así lo viven, lo sienten y así mismo reciben en sus casas, en sus hogares, esa gran bendición a través de la voz de Visión en Cristo Internacional. Todas las enseñanzas, las 24 horas y así nuestros cultos en vivo y en directo para todos ustedes, para que no desmayen, para que su fe no mengue, para que no sean cristianos más del montón, para que no se vuelvan nuevamente hacia atrás, para que no desmayen y estén queriendo volver hacia el mundo, queriendo desesperarse, porque cuántos no estarán desesperados ya para que termine esta cuarentena, especialmente no en estos países que se está viviendo fuertemente la cuarentena, no como aquellos países que ya se han levantado la cuarentena y han flexibilizado y ya pueden salir, están retomando sus actividades, pero aún así es todavía, hay países que se están agravando todavía porque los casos están aumentando y entonces aumenta el temor, el miedo al contagio y a todas las muertes que puedan haber en sus países. Entonces estamos viviendo, y esto también es algo que tenía que pasar y viene pasando en el mundo entero, mis queridos hermanos, una realidad que estamos viviendo en la cual estamos adaptándonos a cosas totalmente nuevas. Como es algo nuevo también Visión en Cristo Internacional para muchos, así queremos que también sea para que también usted se adapte, para que usted reciba esa gran bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, reciba esa bendición en su casa, en su hogar, para la gloria del Todopoderoso, mis queridos hermanos, porque es una modalidad nueva de donde le decimos que se congreguen en sus casas, ¿no? Porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando? Porque yendo a la iglesia, nada estaba aprendiendo, nada estaba tampoco edificándose, nada estaba recibiendo, no había podido acumular ni mucho menos poder para que ni mucho menos puedan, o sea, ni mucho menos no pudo, digamos, acumular, almacenar, ni mucho menos pudo, digamos, llenarse de esa palabra verdadera. Entonces, como era una palabra que solo ustedes todos habrán escuchado, ¿no? La parábola del sembrador, como es simplemente una palabra inflada, como era una palabra así superficial, como aquella, por ejemplo, semilla que cayó sobre las espinas, una palabra inflada, digamos, como aquella, por ejemplo, que fue ahogada, ¿no? Con los espinos, dice, ¿verdad? Con los arbustos, o sea, con la hierba. Entonces eso a muchos cristianos les está pasando, se están viviendo, lo están percibiendo, lo están palpando. ¿Todo por qué? Porque
no han recibido una buena palabra. Incluso se podría decir de donde estaban sembrando, o sea, su siembra no fue buena porque nunca echó raíces, ni se le multiplicó, ni nunca estuvo atento ni predispuesto para esta situación que está pasando. Y todo esto, para la gloria de Dios, lo venimos compartiendo y lo vamos dando totalmente gratis a través de la voz de Visión en Cristo Internacional. Es muy diferente que usted quiera sembrar también para este ministerio, para que siga creciendo, para que sigamos mejorando, para que podamos llevar y llegar a más casas, para que podamos apoyar a todas aquellas personas que lo necesitan, que quieren también levantar su casa de oración, que quizás, por ejemplo, no tienen los medios, pero tienen unas ansias, unas ganas de poder reunir a la gente en su casa. Tiene ahí un pequeño espacio que quieren brindarle a Dios. Entonces, para todo eso es que usted sí puede sembrar o puede hacer una donación para que esto vaya creciendo, para que usted está recibiendo esta gran bendición en su casa, no se vaya tampoco a olvidar, no vaya a desamparar, mucho menos a las viudas y a los huérfanos en este tiempo que estamos pasando, mis queridos hermanos. Entonces, es lo que queremos que ustedes hagan. Entonces, como ustedes no habían recibido esa palabra verdadera, y aún muchos, y puedo decirlo con testimonios, y no quiero, digamos, nombrar ni levantar nombres de ninguno, que han recibido esta palabra verdadera, que tenían que haber puesto en práctica toda esta palabra verdadera, porque no es únicamente que nosotros la recibamos, sino que la pongamos en práctica, por obra. Por eso siempre van a leer en la Biblia que dice, y todos los que cumplieran su mandamiento y lo pondieran por obra, los escucharan esta palabra y la pudieran por obra, dice. No es simplemente de que usted vaya a recibir, digamos, la palabra con gozo, con alegría, se regocije y no vaya a ponerlo en práctica. Eso es como sembrar, eso es después para cosechar, porque todo lo que uno siembra, cosecha, ¿verdad? Si no sembramos nada, entonces no vamos a cosechar nada. Entonces es por eso que en este tiempo se está viviendo la escasez. Por eso es que también el mensaje va dirigido para todos aquellos hermanos que están con ese miedo, con ese temor, que por cierto son más de uno, como Dios está anunciando. Y especialmente yo sé que a todas aquellas personas, por ejemplo, que les gusta estar viendo profecías, escuchando profecías en el internet, incluso en mi Visión en Cristo Internacional, en nuestro grupo, se ha compartido mensajes, por ejemplo, donde Dios está mandando a guardar alimentos. ¿Cuántos han recibido a ver ese mensaje? Que Dios está diciendo que guarden alimentos, que va a haber tiempos de escasez, de miseria. Hasta también hubo un mensaje, ¿no?, de una hermana desde el Perú que decía que va a haber escasez como los tiempos de Egipto, ¿no? Que Dios le mostraba las vacas flacas y las vacas gordas, decía. Que estos tiempos se venían años de vacas flacas. Todos han recibido esa clase de mensajes donde que había que almacenar alimentos, agua, ¿verdad? Y todo lo que nosotros tendríamos que, digamos, pensar, digamos, ante una posible escasez, ante una posible hambre, ante una posible, por ejemplo, devastación, ante una posible quiebra, digamos, quizás de muchos lugares, ante una posible inflación. Por ejemplo, esto, digamos, más que nosotros lo han vivido y quizás muchos todavía lo siguen viviendo en el país vecino acá de Sudamérica, que es Venezuela, ¿verdad? Entonces, imagínense. Entonces, todas esas cosas en las cuales, digamos, venían anunciando. Y entonces todo a causa de estos mensajes, profecías, sueños, visiones, revelaciones, como usted lo pueda llamar, entonces muchos estaban asustados. Les entró miedo,
muchos no sabían qué hacer, muchos hasta quizás también, digamos, se burlaron, no tomaron importancia, ni siquiera, digamos, prestaron atención a todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Todas estas cosas, entonces, efectivamente va a llevar a que las personas tengan mucho miedo. Pero ¿qué pasa? No simplemente cuando Dios dice que nosotros debemos acumular alimentos, es el alimento físico, al cual todos estamos, digamos, apuntando, todos estamos pretendiendo, digamos, en este tiempo acumular. O todos, digamos, quizás, hasta muchos, por ejemplo, que se dejan llevar, digamos, por esas teorías, se dejan llevar por las señales que dicen, que interpretan de la Biblia, porque lo interpretan también a su manera. Muchos se van a vivir se están yendo a vivir a los campos, se están yendo a vivir a las montañas. O sea, tomamos la palabra de Dios en forma literal, Todo esto por no saber, digámoslo, saberlo interpretar. Entonces, como todo lo tomamos de manera literal, mucho más quienes lo explican, digamos, de manera literal y te lo quieren hacer entender de manera literal, es justamente los teólogos, los que han estudiado teología. Entre ellos, por supuesto, están también los curas, obispos. Ellos lo van a leer de manera literal. Y mucho menos quizás están apercibidos ante todas estas cosas, porque también el enemigo los tiene cegados, atrapados y engañados. Entonces, todas estas cosas vienen pasando en el mundo entero. Entonces, todas estas cosas vienen alertando y a muchos también desanimando. Y es de ahí que por esta causa es, incluso por no ir a la iglesia, digamos, revelada, mandada, digamos, por Dios, no escuchar incluso la palabra y la voz de sus profetas, como fue en estos últimos tiempos que tuvimos con nosotros, un siervo aprobado de Dios, que fue el siervo Leonardo Moreno. Todas estas cosas venimos pasando, llenándonos de miedo, llenándonos de desesperación, de angustia, llevándonos, digamos, a creer en teorías que no tienen principios ni fundamentos, llevando, digamos, a creerle al hombre. Pero algo sí que es real, que yo siempre les he explicado, digamos, que estamos viviendo lo que es la ira de Dios. Eso sí es real, porque lo estamos viendo, lo estamos palpando por todo nuestro mismo mal comportamiento, o sea, por nuestra misma mala proceder con Dios, como les decía, por andar quebrantando los mandamientos. Entonces, ahora es que estamos viendo y viviendo todas estas cosas. Entonces, donde estamos viendo, como les vuelvo a decir, cómo realmente, digamos, tiene tanto poder y tanta autoridad el poder político y el poder económico, ¿verdad?, que maneja el mundo. Entonces, esto ahora sí lo estamos viendo, lo estamos palpando. Entonces, eso es muy diferente. Eso es a lo que nosotros hoy nos estamos enfrentando. Más allá, digamos, del miedo, digamos, que hay a causa de esta enfermedad y esta pandemia que está asustando al mundo entero, ¿verdad? Entonces, todo eso está, digamos, llevando, digamos, ese miedo y a la misma, digamos, inflación, se podría decir, o sobreprecio también de las cosas. Ustedes recuerdan, digamos, el precio, por ejemplo, que tenían las cosas que compraban antes y el precio que tienen ahora. Antes, por ejemplo, de que se decrete la cuarentena. Y ahora, digamos, que estamos en cuarentena o queriendo salir de la cuarentena, ¿cuáles son los precios? Por ejemplo, me llamaba la atención, la mañana encontraba con una señora que justamente era profesora, como dicen acá en Argentina, señorita. Entonces, ella le veía cargando una impresora. Yo le digo, ¿cuánto compró esa impresora? Porque era muy parecida a la que yo compré antes de la cuarentena. Entonces,
Yo había comprado antes la cuarentena con más o menos 12.000 pesos, un poco más, ¿sí? Pesos argentinos. Y entonces resulta que esta señorita me dice que ella había comprado ya a 26.000 pesos. Yo, ¿cuánto había aumentado? O sea, ¿cuánto aumentó el precio de una impresora? Tanto que también aprovechan, ¿no?, por la necesidad, digamos, que está pasando las personas, donde tienen que imprimir las cosas, que tienen que hacer las tareas, ¿verdad? Están mandando las tareas a las casas, a los hogares, entonces en esa desesperación, todo esto se aprovecha por causa que no hay las importaciones, porque no todo se hace, digamos, aquí en el país, se tienen que importar, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, digamos, las están sobreestimando y las están vendiendo muchas cosas a sobreprecio, como obviamente la canasta familiar, todas esas cosas, digamos, están subiendo, como obviamente, digamos, en los precios, digamos, del dólar y todas esas cosas, digamos, las cuales, digamos, no se están pudiendo sostener a causa de toda esta inflación. Entonces todo esto todavía le lleva más miedo, digamos, al decir de que no guardaron ningunos alimentos, de que no pueden incluso comprar los alimentos, ¿no? Porque muchos escuchan la profecía, digamos, y dicen que tenemos que guardar alimentos, que va a haber años de escasez, meses de escasez y todas esas cosas. Entonces eso lleva, digamos, a que incluso entre la desesperación porque no tienen el dinero también para poder comprarlo. ¿Todo por qué? Porque también cuando sí tuvieron, digamos, quizás años de abundancia o tiempos de trabajo donde tuvieron un buen empleo, no supieron ahorrar, lo despilfarraron en borracheras, quizás otras mujeres, gastándole a mujeres extrañas, se puede decir, extrañas a las que tiene de su casa, ¿no? Gastándose en placeres, en lujos, hasta muchos quizás han comprado autos, han sacado a crédito, han sacado cosas a crédito, cosas, digamos, han comprado casas a crédito y todo lo demás, cosas quizás que hoy en día no están pudiendo pagar ni siquiera sus cuotas. Entonces, si encima le dices que tiene que guardar alimentos, imaginan, digamos, a dónde llega la desesperación de la gente. Entonces, en esa desesperación también he visto que han entrado muchos hermanos de Visión en Cristo Internacional. Pero gracias a Dios yo venía orando, digamos, a causa de eso, para también darles una palabra a ustedes y para que también Dios nos responda, ¿no? Nos responda, porque Dios siempre, antes de hacer las cosas, antes las dice, nos apercibe, nos exhorta, siempre nos está haciendo, digamos, reflexionar, siempre nos está llamando al arrepentimiento y lo hará hasta el último día de nuestra vida o hasta que venga Cristo. Entonces todas estas cosas son las cuales nosotros quizás no lo prestamos atención a Dios. Entonces resulta que Dios, utilizando una hermana de Visión en Cristo Internacional, ya esto creo que ya son más de una semana que me manda una enseñanza donde el siervo Leonardo Moreno tuvo una visión, la cual yo ya lo edité y lo subí a YouTube, que tuvo una visión, ¿verdad? Una visión de cómo iba a ser el juicio de Dios. Porque ya el juicio de Dios y lo de la ira de Dios no es algo, digamos, que Dios lo ha venido diciendo recién hace un mes, hace un año, no. Ya lo viene diciendo, por ejemplo, específicamente a Visión en Cristo Internacional ya desde el 2016, ¿sí? El 2017 ya estaba, digamos, predestinado a que iba a ser un año negro, que iba a ser un año de mucha destrucción, o sea, del juicio de Dios, donde iba a haber terremotos en gran escala, que iba a haber maremotos, obviamente viendo huracanados, tempestades, y hasta había, digamos, ese anuncio de que iba a caer un asteroide a la Tierra y iba a morir la mitad de la Tierra. Entonces, todo eso
estaba ya profetizado. Ante todo esto, entonces, ¿qué hizo el siervo Leonardo Moreno? Para la gloria de Dios, obviamente, no en el afán, digamos, de querer, digamos, vanagloriarlo o pensar, digamos, que le estamos idolatrando, como creen, digamos, en el mundo entero, o cree mucha gente que así lo hacemos. Sino que nosotros testificamos lo que hemos visto, lo que hemos vivido, mucho más lo que hemos estado cerca a Él, hemos vivido con Él, hasta hemos tenido el privilegio de comer con Él, compartir un plato para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué se hizo entonces en 2016 y 2017? Se grabó la oración primeramente para el clamor y la oración para detener la ira de Dios. Y segundo, se grabó la oración y el clamor, obviamente, para cada país, para que cada país clame también para que se detenga la ira de Dios en su país. Con un mensaje especialmente dirigido para los cristianos y no cristianos, y especialmente para el presidente de cada país, cosa que ningún presidente ha prestado atención a esto, pero el mensaje está ahí dado y Dios les reclamará en algún momento y les hará ver el mensaje, el cual no han escuchado, no han querido escuchar, y aún usted que es cristiano no lo ha compartido en su país, no lo ha llevado, incluso se puede decir a sus gobernantes ni a su presidente, no lo ha presentado, para que al menos usted diga: yo ya lo he presentado y ya salvo mi responsabilidad, si lo recibe o no lo recibe. Entonces, muchos de esos países, digamos, lo han recibido, y muchos hermanos les damos gracias incluso ya de antemano porque lo han llevado, que obviamente no es a muchos países, son muy pocos, se podría decir contados. Entonces, todas estas cosas, gracias a Dios, digamos, gracias al clamor y la oración que se hizo, Dios detuvo su ira, detuvo su juicio, porque junto a la ira que viene el juicio, mis hermanos, viene el juicio. Entonces, gracias, digamos, a eso, entonces Dios cambió sus planes, nos dio un tiempo para que nos preparemos, para que nos arrepentamos y para que le levantemos un pueblo, para que incluso este mensaje se llevó a las iglesias. El clamor y la oración para detener la ira de Dios se llevó a las mismas iglesias, para que así como pastores o como iglesias, como más propiamente lo conoce el mundo, nos unamos para orar, clamar y ayunar. Cosa que no se hizo, no lo recibieron, muchos lo rechazaron, muchos lo habrán botado al tacho de basura, muchos se habrán burlado, pero la cosa es que no lo recibieron, ni mucho menos, digamos, nos buscaron para que podamos unirnos a este clamor y esta oración. Entonces, gracias a ese clamor es que se detuvo la ira, Dios cambió sus planes, y ahí Dios le dio la visión al siervo, donde también en ese tiempo el siervo, por lo que Dios mismo estaba diciendo que iba a haber escasez, que acumulemos alimentos, ¿se acuerdan? Que acumulemos alimentos, incluso estaban levantando profetas en esos tiempos, en Visión en Cristo Internacional, que ahora a veces, digamos, como son profetas, digamos, o profetizas sin fundamentos o sin esa limpieza, entonces han pasado y se han ido, así como pasa un viento o una tempestad. Entonces resulta que, ante esa preocupación, el siervo también tenía esa preocupación. Entonces, ¿por qué? Porque no había guardado también el alimentos y Dios le mostró que ya había venido el juicio. Entonces, eso Dios le mostró al siervo en visión, muy diferente que nosotros lo estamos viendo y lo estamos viviendo en la vida real. Incluso podría decir que estamos viendo el principio en la vida real de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Y esto entonces llevó a la visión, digamos, de que esa preocupación como la que usted tiene hoy en día, de que no ha acumulado alimento y no ha acumulado y guardado.
Entonces alimento por un lado y por otro lado Dios pedía que guardemos agua. Realmente quizás no lo tenemos ni lo vamos a poder hacer. Pero lo más importante, espiritualmente, usted ha acumulado agua, ha acumulado alimento para este tiempo. Y en la visión, y en ese tiempo el siervo estaba en la enseñanza de lo que es la consignación. Muchos, por ejemplo, no saben qué es consignar. Y eso es un término más que todo bancario, digamos, donde dice, bueno, vamos a consignar a mi cuenta tanto de dinero, digamos. Voy a consignar cada fin de semana, por ejemplo, que si me pagan semanalmente o gano semanalmente, o de mi negocio, si separo el dinero semanalmente, voy y consigno en el banco. O sea, ahorro, es ahorrar. Consignar es como un sinónimo de ahorrar. Entonces, ¿usted cuánto ha ahorrado para estos tiempos? Entonces, ¿por qué de muchos está flaqueando su fe? ¿Por qué de muchos están desmayando? ¿Por qué muchos, como en la visión? ¿Cuántos han escuchado, por ejemplo, la visión que tuvo el siervo? ¿Cómo quedaba la gente? Paralítica, dijo, ¿verdad? ¿Como quién? A ver, los que están ahí en YouTube, comenta a ver, quedaban paralíticos como quién. Entonces están quedando así la gente hoy en día paralítica por no haber acumulado ese alimento espiritual, no haber acumulado agua en abundancia para poder tomar en este tiempo, que es la palabra, en este tiempo que usted no puede ir a su iglesia, en este tiempo que usted tiene que rebuscársela ahí en su casa, en este tiempo que usted se ha quedado paralizado, también se podría decir, viendo únicamente la tele, viendo las malas noticias del COVID-19, entonces se ha quedado paralítico y no puede hacer nada, se siente débil porque no tiene alimento espiritual que comer. Porque, por ejemplo, ¿qué es alimento espiritual? Veámosle, digamos, como se podría decir físicamente. A ver, los que están ahí conectados a la voz de Visión en Cristo Internacional. A ver, ¿de qué alimento, a ver, sí, físicamente, que ustedes pudieran haber acumulado, que puedan haber guardado, así físicamente, un alimento espiritual? Que hayan podido, no me digan oración ni ayunos. Físicamente, ¿qué puede haber acumulado? A ver. Cuando digo físicamente, que usted lo pueda palpar, que pueda agarrar como la Biblia. Me decía, sí, acumulado, me he comprado una Biblia, pero la tiene ahí empolvada, guardada. Como decía nuestro amado siervo, en su empolvadero, en su caja fuerte quizás. Por acá dice la pastora que tiene muchos cuadernos con los apuntes de la enseñanza del siervo. Eso, por ejemplo, es alimento espiritual que usted pudo haber guardado. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que ni siquiera han escuchado la radio? Que ni siquiera llevaban un cuaderno a los cultos. ¿Qué es lo que tienen para repasar? ¿Qué tienen para leer? Para alimentarse todos los días. Usted que está desanimado, desesperado, angustiado, que no sabe qué hacer, no sabe cuándo, no ve la hora que se termine esta cuarentena. Usted que es niño que está desesperado en ir a la escuela. Usted que a principio de año muchos han estado preocupados, ¿verdad? Por ejemplo, a principio de año seguramente han estado preocupados, bueno, celebrar el fin de año, su año nuevo. Después, bueno, lo que es la costumbre en esta época, por ejemplo, en esta parte de Sudamérica, irse de vacaciones, visitar a la familia. Y después han estado preocupados quizás otros de trabajar, porque a veces trabajan muchos, digamos, en este fin de año, porque es una época turística, ¿verdad? Hay trabajo, se han preocupado, digamos, de acumular riquezas, de trabajar, y después comenzó el tiempo de volver a clases, se han preocupado de que sus hijos tenían que ir a clase, que tenían que ir a la mejor escuela, al mejor colegio, de pagar sus cuotas, de inscribirse a la universidad, de dar exámenes para ingresar al colegio, a la universidad, que en muchos lugares exigen, ¿verdad?
Y ahora llegamos a esta época del año que ya estamos cerca de medio año y ni siquiera, digamos, han comenzado las clases, se podría decir, en muchos lugares, o han quedado estancadas las clases. Que no sabemos si se van a reanudar o este año se va a perder. Entonces, ¿de qué sirvió, digamos, de que usted se preocupe de acumular esas cosas y no las espirituales? Otra de las cosas, por ejemplo, espirituales que en Visión en Cristo Internacional pudiera haber acumulado. Y les pregunto, por ejemplo, a todos los que están conectados a esta hora a la voz de Visión en Cristo Internacional, ¿cuántos tienen esas famosas 34 cartillas que siempre hablaba el siervo Leonardo Moreno, que les insistía que lo tengan, que lo lean, que lo pongan en práctica? Ahora resulta que ni lo tienen, que ni lo han leído y mucho menos lo han puesto en práctica. Porque en este tiempo nosotros con ese alimento espiritual teníamos que estar alimentándonos. Con ese alimento espiritual tendríamos que estar desarrollando nuestro ministerio. Y cosas que no lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué ha acumulado usted para este tiempo? ¿O solo ha buscado a Dios por el alimento que perece? ¿Está buscándole a Dios con alimento como que perece, como le buscaron la gente cuando estaba Jesucristo acá en la tierra? ¿Seguimos haciendo todavía lo mismo? Pregúntese. Como le decía ese ejemplo, desde el principio de año, ¿a qué se ha ocupado? A buscar el alimento que perece, a buscar las cosas que perecen. ¿Era lo que Dios me decía en estos días de mi vigilia? ¿Cuántos han invertido en Dios? ¿Cuántos han invertido en Dios? Porque son tiempos, por ejemplo, donde te dicen que para que tu dinero no se pierda tienes que invertir. Por ejemplo, a mí cada rato me llega mensaje que me dice: invierta en plazos fijos, invierta en una compañía, invierta aquí, invierta allá. O seguramente ustedes también, cuando está viendo los videos de YouTube, les salen las propagandas, cuando está en Facebook les ve la propaganda, ¿verdad? Invierta aquí, invierta allá, antes que su dinero se pierda, antes que pierda este año todo lo que usted ha podido ahorrar, lo que ha podido ganar. Dios me decía: ¿quién está invirtiendo en su obra? ¿Quién está invirtiendo en su obra? Para que su obra crezca, ¿quién está invirtiendo en su palabra? ¿Quién está invirtiendo su tiempo, su dinero, su vida, su niñez, usted que es niño, su juventud, usted que es joven, su hogar, usted que es padre, su vejez, usted que ya es anciano? El poco tiempo que quizás le queda, ¿quién lo está invirtiendo? ¿Quién está invirtiendo? ¿Quién está buscando a Dios para invertir eso? Si invertimos en Dios, entonces estamos consignando en Dios. Estamos ahorrando en Dios. Y Dios lo va a multiplicar. Todo lo que nosotros podamos invertir en Dios. Y ante todo, lo vamos a poder ganar una vida eterna y vamos a poder ver su gloria. Tanto acá en la tierra y allá en el cielo. Entonces les vuelvo a preguntar: ¿cuántos tienen la cartilla? ¿Cuántos han haber acumulado ese alimento para este tiempo de escasez? Donde incluso los de Visión en Cristo Internacional seguro que estaban acostumbrados a escucharle al siervo Leonardo Moreno predicando todas las mañanas a las 10 de la mañana en horario argentino. Ahora, digamos, que se ven en tiempos de escasez de la palabra, hay una escasez de la palabra, hay una escasez de la fe en Dios. Entonces, ¿cuánto tiene acumulado? ¿Cuánto, por ejemplo, cuando tuvieron ese tiempo de poder descargar las cartillas de visionencristinternacional.com, lo hicieron, lo imprimieron? ¿Cuántos le sacaron, aunque sea fotocopias,
fueron y regalaron a otras personas que lo podían necesitar. Por a mí me encantó esa labor que hizo nuestro hermano Pedro con su familia, que fue regalando por los caminos a los niños que se encontraban. Por ejemplo, creo que, si no me equivoco, la oración personal. ¿Entienden? Entonces, ¿cuánto han acumulado de eso? Para que pueda decirle hoy, usted no está flaqueando su fe, no tiene por qué estar desanimado, no tiene por qué estar angustiado si no tiene alimentos guardados, alimentos perecederos y agua física. El agua, cuando dice Dios, es la palabra. ¿Cuánto tienen acumulado de palabra? Cuando tienen esa abundancia en la palabra que incluso la pueden compartir en el mundo entero. ¿Cuántos de los pastores y en la iglesia tienen esa palabra verdadera que pueden compartir, que pueden llevar incluso proyectos a los mismos gobernantes y a los mismos presidentes? No simplemente palabras, sino con hechos, con fundamentos y con el poder, obviamente, de Dios. ¿Cuántos han podido acumular todo esto? Y los están haciendo para la gloria de Dios. Te vuelvo a preguntar, ¿han tenido esa oportunidad? Entonces, ¿qué Dios me dijo? ¿Y qué Dios me hizo entender? Que todos han tomado por poco, por ejemplo, esas cartillas que con tanto sacrificio el siervo escribió, y Dios escribió por sus manos del siervo, se podría decir. Amén. Dios escribió por sus manos. Entonces, ¿cuánto, digamos, lo tuvieron esa importancia? Mientras él escribía esas cartillas o las tenía escritas, ¿cuánto no estaban haciendo como el pueblo de Israel? Con Moisés, su becerro de oro. ¿Cuántos no estaban haciendo su becerro de oro? ¿Cuántos no han murmurado de su enviado? ¿Cuántos no han hablado mal de su enviado? ¿Cuántos no se han levantado en contra? Le han hecho oposición, le han robado sus almas, le han robado la bendición, le han llevado las ovejas de la iglesia, han causado división. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos ahora no están arrepentidos de que ahora no tengamos con nosotros el siervo, nuestro amado siervo? ¿Cuántos están pasando por este tiempo de arrepentimiento? Por eso Dios me traía y me llevaba la palabra como cuando la gente le seguía a Cristo solo por el pan que perece. Entonces les pido que se vayan yendo lo que es la carta de Juan, en el capítulo 6. Cuando la gente se maravillaba, cuando veía que Jesucristo multiplicaba los panes y los peces. Entonces, ¿cuántos no van a la iglesia solo por esas maravillas, para que se les sea multiplicada sus ventas, multiplicada su dinero, multiplicado quizás sus alquileres, multiplicado su inversión, su dinero, o solo para salir de los problemas? Buscaba al Dios bombero. San Juan 6:26. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Qué bonito, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, están buscando a Dios no por lo que Dios hace y por lo que Dios se ha manifestado en su vida con grandes señales y milagros, sino solo por el pan que perece? Después le dice, por ese pan que solo sacia nuestro estómago.
¿Cuántos no solo se preocupan y se afanan de eso, de saciar su estómago? ¿Cuántos padres, por ejemplo, no solo se preocupan de llevarle el pan de cada día, se dice, ¿no? Vulgarmente. El pan de cada día a sus hijos, de llevarle ese pan. ¿Cuántos no se preocupan solo de eso? Pero no se preocupan de enseñarles la palabra de Dios. No se preocupan de levantarlo a sus hijos como predicadores. Hablando de ese tema, también Dios me hacía que les pregunte y le haga recuerdo. Resulta que hace, creo ya más de una semana, Dios le dio una revelación al pastor Daniel. Entonces, la misma que yo le pedí que lo comparta, por ejemplo, con los hermanos de Visión en Cristo Internacional. Los pocos, ¿no?, que han creído, que han quedado también el grupo de nosotros, y que lo compartan. Y Dios decía y revelaba de que teníamos que ministrar a los niños. Teníamos que ministrar, o sea, orar por los niños. Ahora yo les pregunto, y Dios me decía que les pregunte, ¿cuántos están orando y están ministrando a sus niños, a sus hijos? Aunque usted diga, no, pero mi niño ya es grande, ya está crecido, con más razón. Ya está pasando por la época de la pubertad, de la adolescencia, de la juventud, donde fácilmente son tentados, donde fácilmente se dejan llevar por los placeres de este mundo. Donde, por ejemplo, ¿qué joven no quiere tener un celular? ¿Cuántas veces, por ejemplo, digamos, ahora le habrá insistido su hijo, su hija, que quiere tener celular, ¿verdad? Y le da a usted el celular y se la pasa jugando, se la pasa viendo cosas que no debe ver en el celular, videos que no debe ver, anda chateando con cualquier persona. Ahí muchos caen tanto por WhatsApp, por Facebook, por donde sea, por las redes sociales. Muchos han caído, digamos, en lo que es la trata de niños, o sea, que hombres perversos los han secuestrado, otros los han violado. Tranquilamente, por las redes sociales se pueden hacer pasar como si fuesen personas jóvenes. ¿Cuántos no han sido estafados? ¿Entienden? Todas estas cosas. ¿Por qué diríamos tan delicado también de no darle así nomás por darle a nuestros hijos, digamos, un celular y que si no lo sabe manejar? Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuántos están ministrando a sus niños? ¿Cuántos lo están haciendo ahí en las casas de oración también? Los que pueden, por ejemplo, llevar a que les ministre el pastor a sus niños, llévenlo. Llévenlo. ¿Y cuánto hay que ministrarle? Dirá, mínimo 7 días, ministrelo a su niño. Seguido. Ministrelo. Y que yo le decía a Dios, o sea, cuando daba esa revelación, justo después de terminar un ayuno que veníamos haciendo. Entonces le decía a Dios, bueno, Señor, si nosotros por nuestros pecados y por nuestras rebeliones, porque hemos manchado nuestras vestiduras, no nos llena de esa unción, de ese poder, bueno, llénalo a los niños, que ellos no han cometido pecados como nosotros. Llénalos a ellos, levántalos a ellos, llénalos de tu unción, glorifícate con ellos, con señales, prodigios y milagros, y así pídale a Dios cuando estén ministrando y orando por su niño. Amén. Voy a preguntar, ¿cuánto lo estás haciendo? Digamos leyendo la palabra que nos dice en San Juan 6. Ahora veamos lo que nos dice el versículo 35. Sí, porque este es el capítulo donde habla de que Jesús es el pan de vida. Entonces estamos preocupados en este tiempo en el pan de cada día, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Por ejemplo, nosotros en Visión en Cristo Internacional, que hemos tenido la oportunidad de tener un siervo de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cuántos han recibido esa palabra que nos ha compartido, con esos principios, fundamentos de la palabra, por ejemplo, de Jesucristo? Con esa unción del Padre, con la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo han recibido? Si usted lo ha recibido, lo hubiera atesorado, hubiera acumulado, hubiera ahorrado todo eso, este tiempo no estaría pasando hambre. No tendría que tener hambre. Por lo contrario, tendría que tener abundancia para compartir, para dar. No estaría teniendo obstáculos, no tendría que tener problemas si hubiera obedecido la voz de Dios, la palabra que también Dios le ha dado. Cuando Dios le dijo que hiciera tal cosa y usted no la hizo. Cuando, por ejemplo, Dios le dijo que podía levantar su casa de oración y no la levantó. Entonces, y dice, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Entonces, si nos está pidiendo Dios, si nosotros hubiéramos acumulado esa agua, o sea, la palabra de Dios en nosotros, tendríamos para compartir con nuestra familia, porque tendríamos abundancia de esa palabra. Nosotros correrían ríos de agua, abundancia. ¿Cuántos, por ejemplo, tienen ese testimonio que cuando han compartido la palabra a alguien o han orado por alguien, le ha dicho, he visto cómo de usted fluía un agua, veía como una cascada? Muchos lo han visto en revelación o en sueños, como esa cascada que tenemos acá al fondo, por ejemplo. ¿Cuántos han visto? ¿Cuántos han visto, por ejemplo, esa cascada como esta al fondo que ven? Como que fluye mucha agua y así tiene que fluir. De usted, pastor, de su iglesia. ¿Qué palabra, por ejemplo, ahora usted está compartiendo? Ahora que se está congregando con sus ovejas, se podría decir, a través quizás de aplicaciones como Skype, como Zoom, no sé, tantas otras aplicaciones nuevas que están apareciendo y están teniendo reuniones, se dicen virtuales. ¿Qué palabra usted está compartiendo por YouTube, transmitiendo en vivo, por Facebook, por Twitter, por Instagram? Una palabra para que no tengan sed. ¿O es una palabra ficticia que solo es como un oasis que se ve en el desierto y no existe? Entonces ahí es que, por ejemplo, usted, ¿a qué ha venido a la iglesia? Cuando nos preguntaban al siervo, ¿a qué ha venido a la iglesia? A llenarse de esa palabra, a acumular, a consignar, a ahorrar, a prestarle atención. Por ejemplo, muchos de los que han conocido la casa de oración y los que conocen la casa de oración de Cochabamba, donde estuvo el último tiempo nuestro amado siervo, él ordenó, dispuso todo el material para que tanto tengan disponible ahí todos los hermanos de que se puedan llevar las enseñanzas, puedan llevar las enseñanzas en CD, las cartillas impresas, las puedan llevar, las puedan leer, las puedan poner en práctica, las puedan compartir. Lo que hacían los hermanos, se querían llevar todo gratis. Vuelvo otra vez a lo que le decía hace un momento. Nadie quiere invertir en la obra de Dios. Y aunque, digamos, pareciera, digamos, que nadie invierte en la obra de Dios, y pareciera, digamos, que nosotros, digamos, que ahora estamos, como en su tiempo estuvo el siervo, digamos, pensaríamos que estaríamos pasando escasez. No, mis hermanos, porque nosotros hemos invertido en la obra de Dios, hemos ahorrado en la obra de Dios, hemos acumulado esos alimentos, hemos acumulado esa agua. Es por eso que tenemos ahora también esa palabra para compartirle. Y queremos decirle
que usted no simplemente busque a Dios o busque a Cristo por alimento que perece. Por eso le vuelvo a recordar. A ver, ¿de qué a usted le sirvió construir una casa grande o comprarse una casa grande o una casa mediana, una casa pequeña, si no le ha podido consagrar un lugar a Dios? No ha podido entregarle un espacio a Dios. Donde tranquilamente ahora en este momento estaría congregado con nosotros y podía congregarse con su familia, con todos aquellos que no se querían congregar antes, ¿verdad? Que preferían ir a sus iglesias. Y ahora como no pueden ir a su iglesia, tranquilamente podía agarrarlos y decirle, bueno, ahora sí, vengan para acá, que yo tengo mi casa de oración, tengo espacio, tengo un lugar donde recibirlos, donde los podamos congregar, invitarle a su vecino, a sus amigos, más allá de la provisión obviamente que haya en este tiempo. Entonces, ¿qué ha servido todo eso? ¿De qué sirve? Les vuelvo a decir que construyamos casas grandes, no la habitemos, no honremos con nuestra casa a Dios, no la disfrutemos, la disfrute otro, la dé usted a alquileres. Ni siquiera de los alquileres usted, digamos, le dé, por ejemplo, su diezmo a Dios, invierta, digamos, para que por lo menos diga, bueno, si yo no estoy haciendo nada, que lo hagan mis hermanos, que lo hagan mis hermanos, por ejemplo, de Visión de Cristo Internacional. Invertir, digamos, para que, bueno, la voz de Visión de Cristo Internacional, por ejemplo, esta palabra verdadera que estamos compartiendo llegue a muchas personas. Por ejemplo, hay una cosa muy linda que se puede hacer, y quizá por falta de economía, porque la verdad les pido también que me estén ayudando a desatar la economía de nuestro ministerio. Los que puedan nos colaboren también. Hay una cosa bonita que se puede hacer ahora con la afluencia y con el florecimiento de las redes sociales y el internet, es que se puede uno publicitar, promocionar. O sea, se puede preparar a estas empresas grandes redes sociales para que estos mensajes verdaderos, estas palabras verdaderas, les llegue a todas esas personas que hoy en día se la pasan en las redes sociales, les llegue promocionado. Como por ejemplo usted dice, esta es una propaganda promocionada, publicitada, dice, ¿verdad? Una publicidad, dice. Eso se puede hacer. Y no es difícil. ¿Me entienden? Entonces eso es lo que nos falta a nosotros. Invertir en Dios. ¿De qué sirve de que usted siga acumulando riquezas? El día de mañana no se lo va a llevar. Viene Cristo, todo se va a quedar. No crea que usted se va a llevar en su mochila o en su bolso su casa, su auto, su profesión, su dinero, sus joyas, el oro, toda su empresa. Nada de eso va a poder llevar. Mucho menos al cielo y peor al infierno, si es que allá le toca caer. Nada de esas cosas se va a llevar, mis queridos hermanos. Por eso es que nosotros pongámosle sentido a esto, realmente busquemos a Dios, busquemos, como en este caso nos está pidiendo Cristo, en San Juan 6:35, busquémosles por ese pan que no perece, por esa agua que nos quita la sed, por esa agua que usted necesita, como necesita su cuerpo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer y en eso es que tenemos que ahora concentrarnos para que no quedemos paralíticos como la visión.
Después les seguiré explicando más de lo que es, por qué en la visión Dios le mostraba y le decía a su siervo que iban a quedar paralíticos. Usted que vio la visión, o sea que lo vio en YouTube esa visión del siervo, compártalo. Usted que no lo ha visto, búsquelo en YouTube, como la visión que vio un verdadero siervo de Dios. Búsquelo en Visión en Cristo Internacional.com, que ahí va a estar también. O a través de YouTube y en Facebook, mis queridos hermanos. Y preste atención a todo lo que Dios está diciendo y lo que aún Dios dijo. Y lo vamos a ir recordando a través de videos cortos para que usted sea exhortado. No diga que nunca se le ha hablado y nunca se le ha dicho palabra alguna y se le ha dicho la verdad. No solo esto es para los que no son cristianos, es para todos los que son cristianos, para todos los que son pastores, para todos los que son ministros, para todos los que se y para todos, aún los gobernantes y los presidentes. Por ejemplo, que se le mandó el mensaje a cada país. El día cuando quieran reclamarle algo a Dios, le va a decir: mi siervo te mandó un mensaje para tu país, pero tú nunca lo recibiste y lo aceptaste. Por lo contrario, te confiaste en tu dinero, en tu poder que tenías siendo presidente, el dinero que tenía tu país, te confiaste más en los curas, en el Papa, confiaste más en algún ministro o profeta famoso, pero no me buscaste a mí si esa persona era la cual tú tenías que buscar para que te enseñe toda esta verdad. Si no escuchaste este mensaje que te mandé a través de mi siervo Leonardo Moreno Rivera, por la voz de Visión en Cristo Internacional, para la gloria de Dios, mis queridos hermanos. Sigamos compartiendo, les sigo también recordando que me regalen media hora de su día, en el día, y me ayuden a seguir compartiendo las enseñanzas, los clamores por los países, y asimismo todos los mensajes que estamos subiendo a las redes sociales. Asimismo, todas las enseñanzas también que son miles. Quizás no me puse a contar, pero deben ser más de 2000 enseñanzas y entre ellas muchas alabanzas para la gloria de Dios. Amén. Que Dios del cielo me lo bendiga a todos ustedes grandemente. Yo no lo que yo no veo la hora, papito del cielo, de que el mundo crea, de que el mundo se humilla, de que el mundo, papito del cielo, y Padre Celestial se levante y puedo levantarte un pueblo remanente, que es la labor que tú nos pusiste en Visión en Cristo Internacional. Gracias, Padre, gracias Espíritu Santo del cielo, por todos los que lo han creído, los que han recibido y los que han ayunado. Y a todos bendigo, papito del cielo, con esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del cielo. Y está aquí, Visión en Cristo Internacional, les habló el pastor Edgar Mendoza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso a papito Dios, que Él se lo merece.